¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Fórum Jurídico Fiscal. Hoy tenemos realmente un programa muy interesante y completo y rápidamente vamos a ir al encuentro de las dos primeras entrevistas en este primer bloque a cargo del doctor Ricardo Ferraro. En primer lugar, nos vamos a encontrar con el doctor Julián Ruiz, que va a tratar un tema muy interesante y muy actual en los últimos meses: carry trade, bicicleta financiera y su tratamiento impositivo. Pegadito a él, vamos a ir nuevamente al encuentro del doctor Martín Caranta, que va a versar sobre qué ocurre con las retenciones practicadas a una factura cuando después esta factura es declarada apócrifa. Realmente un primer bloque imperdible, lo vemos en Fórum Jurídico Fiscal. Por supuesto que todos tratamos de preservar nuestros ahorros. Queremos, protegernos de la inflación. Y entonces, ¿qué vamos? Hacemos un plazo fijo o, si se puede, se compra alguna moneda extranjera. Pero las cosas están cambiando. Ya hace un tiempo hay otros instrumentos, como las LETES o las LEBAC, que están llegando un poquito más masivamente a la gente. ¿Usted sabe cuál es el tratamiento de, digamos, no especulaciones, pero de esta manera de protegerse? Vamos a charlarlo con el doctor Julián Ruiz. Gracias, Julián, por estar Ricardo otra vez más con nosotros. Viste todas las cosas que hay ahora. Que uno, qué sé yo, que cualquiera, tipo como yo, va y le dice al banco: che, hay otra cosa que no sea un plazo fijo. Y le empiezan a explicar cosas que uno termina sin entender nada. Y además con el miedo que no sabe qué impuesto va a pagar. Háblanos de eso. Bueno, esto un poco está exacerbado hoy. La idea de hablar es un poco de lo que se conoce y todos leemos en los diarios como carry trade. Bicicleta financiera. Que no trae digamos, época, en otra época. Nosotros anteriormente lo maquillamos, sí. Le pusimos, le cambiamos el nombre y ahora yo recuerdo se llama, con los amigos en el café le decíamos así. De la bicicleta financiera, bien. Esto surge fundamentalmente a partir de que Argentina vuelve nuevamente o ingresa a los mercados internacionales, pero también se hace mucho localmente. Fundamentalmente está exponenciado esto a partir de los ahorros post-blanqueo. ¿Cómo funciona la bicicleta o el carry trade? Fundamentalmente consiste en lo siguiente: yo vendo o tomo deuda en dólares a una tasa muy baja y la recoloco a una tasa más alta. Como hoy Argentina el objetivo es que contener la inflación y el Banco Central está asegurando en metas de inflación que se va a mantener el tipo de cambio constante, es como obtener, supongamos que hoy la tasa que paga en dólares es el 1% y las que paga una LEBAC es el 24%, obtener una renta del 23% anual en dólares, que son valores inexistentes a nivel mundial. Sí, claro, obviamente. ¿Y esa diferencia? Bueno, ahí está el tema. Cuando nosotros vemos eso, decimos, bueno, ¿por qué también puedo hacer un plazo fijo al 18% y si no hay diferencia de cambio también estaría teniendo un 18% en dólares? El tema es que me parece que hay una descomunicación o una incomunicación, como quieras llamarlo, entre lo que son los asesores financieros y los contadores, porque lo que estamos viendo en el día a día es que nadie está viendo la consecuencia tributaria posterior. Entonces sí, digo, claro. Lo primero que hacemos cuando hablamos de un carry trade es vender dólares a futuro. Es decir, vendemos un instrumento financiero derivado y eso está grabado como renta de segunda categoría. Entonces ahí empecemos a ver si ya nuestro 23-24%... Y hay un impuesto dando vuelta, ¿no? Exactamente, adicionalmente. Bueno, pero eso es para los futuros que se generaron durante años anteriores. Pero supongamos que eso no existe más, que no va a volver a ocurrir ganancias tan grandes. Pero digo, como son operaciones combinadas esto del carry trade,
Por un lado tenemos una venta de dólares, que lo hacemos continuamente, habrá que evaluar si uno es habitualista o no, y si no vende dólares, vende dólar futuro, peor todavía, es un instrumento financiero, y ahí hay que ver. Y por el otro lado, ¿cómo se hace esto? Bueno, cuando uno vende los dólares, le dan los pesos lo coloca, generalmente lo que es conveniente hoy en día es una LEVAC, ¿no? Pero está exenta la LEVAC. Bueno, en realidad, por definición, no es un título público, que es lo que está exento en la ley de impuesto a las ganancias. Pero esto tiene una muy cortita. Algo dijo la FIP. Sí, el Banco Central. El Banco Central dijo, no es lo mismo que un título público. La FIP agarró eso en un dictamen y dijo, bueno, no es lo mismo que un título público, pero como el que paga es el Estado y el que se responsabiliza el Estado, no lo dijo así, lo dijo con un idioma técnico apropiado, se tiene que eximir del pago del tributo. Exactamente. Pero dio los mismos motivos que oportunamente dio para grabar los CEDINES, es decir, que era un instrumento emitido por el Banco Central. Bueno, los CEDINES decidió grabarlos. O sea, por ejemplo, el impuesto sobre los bienes personales. Pero la LEVAC no, por los mismos motivos. Entonces digo, hoy cuando estamos evaluando este carry trade, lo estamos evaluando en un marco como si fuesen plazos fijos o fuese una simple venta de bonos, circunstancia que no es. Con lo cual, al finalizar todo este periodo, lo que habrá que evaluar concretamente es si la persona física que lo está realizando se transformó en habitualista, cuál es la carga tributaria que esto tiene detrás. Y me parece que no es un tema menor que alguien le diga, bueno, te sacás 1 o 2 puntitos más de interés y después uno pasa a ser habitualista. Y un tema no menor que no quiero dejar de mencionar es, ¿qué pasa con ingresos brutos y estas transacciones? Porque vuelvo a reiterar, no es un plazo fijo. Algunas jurisdicciones están considerando que los instrumentos financieros derivados necesarios para hacer el carry trade están grabados en ingresos brutos y la alícuota de ingresos brutos puede ser 3% si es, o 3,5% si es la general, o 7 u 8 si es la de intermediación. Claro. Y por otro lado, la otra cosa que hay que evaluar, y acá es donde es realmente la preocupación, es en qué momento se perfecciona el hecho imponible, en este caso, de ingresos brutos. Porque algunas jurisdicciones están considerando que solamente se graba la parte de los ingresos y no cuando tenés pérdida. ¿Qué significa esto? En el carry trade vendría a ser, se fija un valor de referencia y todo el momento hace así. Es decir, por momentos estás arriba, por momentos estás abajo. Sí. Si se graban solamente las puntas de arriba, tal vez esa operación que parece tan jugosa a los ojos del inversor podría generar una contingencia muy importante. Bueno, el tema de ingresos brutos es algo que se está tratando de sacárselo a las operaciones de pase en la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires, justo ayer en la ciudad de Buenos Aires estábamos tratando de ver ese tema. La realidad es que sí, la casa central de los bancos, en las operaciones a 7 días, la mayoría está en Ciudad de Buenos Aires. Pero si se llegase a aplicar esta cosa que hace muy poco dijo la comisión arbitral, que diga, bueno, en realidad en el caso de servicios en donde se haga la utilización efectiva, en la medida en que tenga conocimientos, si solamente Ciudad de Buenos Aires lo excluye, ¿qué pasa con las otras 23 jurisdicciones? ¿Va a generar un efecto de baja? Yo creo que, digamos, las demás jurisdicciones también van a tener que tomar esos recaudos. Si no, me parece que también van a perder alguna oportunidad. Estamos en un instrumento que hoy por hoy merece, por la renta que genera, hacerlo, pero no es libre de riesgo como podría llegar a ser un plazo fijo, como nos están contando en determinados medios. Esto tiene un riesgo asociado que no es fundamentalmente de cambio, es fundamentalmente tributario. Gracias, Julián. Gracias a vos. Muy amable. Martín, un tema que la verdad me parece que le preocupa a más de 4. ¿Qué pasa si alguien actuó como agente de retención, es decir, retuvo a un proveedor que resultó ser una factura apócrifa, traducida, trucha? Es muy buena la pregunta. A ver, históricamente el Fisco Nacional sostenía que las retenciones hechas a un proveedor apócrifo no se podían computar contra ningún impuesto que estaba en la determinación. Es decir, hay mucha gente que retiene el 100% del IVA o el 80% del IVA, claro. Ganancias, ¿sí? Y obviamente si la factura es apócrifa, la provisión de bienes o servicios ha sido inexistente, del otro lado no va a haber un sujeto que se lo va a computar.
Entonces eso va a quedar ingresado al fisco sin causa jurídica, porque recordá que acá lo que prima es el hecho imponible, es decir, para que haya una obligación tributaria tiene que haber un sujeto que hizo algo Sí, que claro. está gravado por una ley impositiva. Claro. Entonces, si acá el mismo fisco dice no hubo actividad, no hubo hecho imponible, pero cobró, hay una inconsistencia en la situación. Bueno, acá Claro. lo que tenemos que tener presente entonces es que históricamente el fisco se opuso a que el agente de retención se compute por impuestos propios esa retención sobre operaciones inexistentes. Hay jurisprudencia que avala el criterio del contribuyente, sobre todo el Tribunal Fiscal de la Nación. Hay jurisprudencia de corte muy reciente en la causa Molinos, donde la Corte declaró desierto el recurso, ¿sí? Pero no quiere decir que se haya expedido sobre el fondo. Pero actualmente hay tramitando en Corte una causa que es Compañía Argentina de Granos. Tiene un dictamen de la Procuración Fiscal No, sí, Laura la Monti, sí. de fecha 8 de noviembre del 2016, donde la verdad considero que hay que esperar a ver cómo se llega al fondo, porque está muy bien definida la situación por Laura Monti. Y si la Corte lo Si recepta. la Corte, exactamente, le da la razón. Laura Monti lo que dice es, el criterio del fisco es inconsistente. ¿Cómo puede ser que por un lado diga que la operación no existió, ¿sí?, y le ajuste al contribuyente y agente de retención sus impuestos, por ejemplo las ganancias, pero después diga no se puede computar esa retención contra las obligaciones que se le reclaman al agente de retención y contribuyente? Claro. Lo que dice Laura Monti es, acá no hay una retención, porque la retención es un anticipo de una obligación tributaria. Si no hubo, no hubo hubo. actividad, no hubo hecho imponible, Claro. no hay retención, hay otra cosa. ¿Qué es esa otra cosa? Un ingreso sin causa, un enriquecimiento Claro. ilícito, podríamos decir, en cabeza del fisco nacional, a lo cual no tiene derecho, porque la causa del cobro del impuesto es el hecho imponible, realizado por un sujeto, ¿sí? Y otro tema con el cual se mete Laura Monti es con, digamos, un viejo latiguillo que venía siguiendo el fisco, los efectos de desconocerle al agente de retención inspeccionado por su actividad como contribuyente, la posibilidad de computar esa retención o de repetirlo, porque en este caso Compañía Argentina de Granos lo que intentaba era la repetición. El fisco decía que hay una falta de legitimidad activa. ¿Qué quiere decir esto? El sujeto que hace reclamo no es el titular de la relación jurídica, con lo cual no tiene derecho a pedir por ese importe. Laura Monti dice, si esto no es una retención, es otra cosa. Claro. El sujeto que destinó parte de su patrimonio para ingresarlo al fisco, ¿sí?, fue el agente de retención / contribuyente ajustado, con lo cual hay legitimación para acudir al fisco y pedir la repetición. Más allá de la repetición, que digamos sería el procedimiento de última ratio, ¿sí?, creo que este entendimiento de Laura Monti traduce la posibilidad de, en el marco de una inspección, intentar la aplicación de la teoría de las correcciones simétricas. ¿Qué es esto? Vos me ajustás Claro. por X concepto, pero fíjate que yo te ingresé de más por entonces no me ajustes o compensame lo que te ingresé de más hasta agotarse y bueno, vemos que queda de pagar por lo que el fisco me reclama, ¿sí? Entonces me parece que eso debe ser tenido presente, no surge de este caso, pero sí es de una lectura entre líneas. Sí, sí. Y si se aplica, que el artículo 81 de la Ley de Procedimiento dice que la aplicación es de oficio, es imperativa del fisco, en muchos casos vamos a tener una consecuencia en lo que es la ley penal tributaria. Ahora, el enriquecimiento sin causa por parte del Estado, ¿lo dice con todas las letras Laura Monti? No. Es decir, lo deja... Surge digamos, como conclusión de este dictamen. No, porque ese sí sería, digamos... Bueno, yo te diría, esperemos a ver qué es lo que dice la En Corte. principio, para ese dictamen, el final de la novela. El tema es ahora qué recoge la recoge Corte la Suprema en este caso. Está muy bien planteado, las dos primeras instancias, esto es de Córdoba, la Justicia Federal de Córdoba es el antecedente. Le dieron la razón al contribuyente, el fisco quiso ir por lo extraordinario, le denegaron, y bueno, ahí es como ante la denegatoria del extraordinario termina llegando a Laura Monti para hacer el paso previo a la Corte. Así que bueno, tal vez en algunos meses nos volvemos a encontrar. Claro, y te cuento el final dejemos... de la película. Claro, vamos a ver. Como una telenovela. El novelón Vamos de a ver las cuál es el retenciones. final. Gracias. Gracias a vos. Muchas gracias.
Muy bien, segundo bloque en Fórum Jurídico Fiscal. Continuamos con nuestro contenido. Vamos a ir ahora al encuentro de Ricardo Chicolino. Habíamos prometido estos 3 participantes en el programa anterior y hemos cumplido. El doctor Chicolino va a hablar nuevamente de convenio multilateral, un fallo muy importante, el renombrado caso Honda. Lo vemos en Fórum Jurídico Fiscal. Uno de los temas que nos preocupa bastante cuando estamos haciendo el convenio multilateral, o sea, la atribución de base a cada una de las jurisdicciones donde se realizan las operaciones, es, sin lugar a duda, la atribución de los ingresos en función del destino de esos bienes. Es decir, cuando uno hace la logística, la distribución de los bienes, si conoce o no conoce el destino, porque indudablemente las jurisdicciones toman este tema como un tema crucial para poder atribuirse mayor base. Hay un caso concreto que bastante curioso y que es digno de ser comentado. Para ese comentario, el doctor Ricardo Chicolino está con nosotros. ¿Cómo estás, Ricardo? Bueno. Gracias por estar otra vez con nosotros. Y comentanos un poco, creo que es Honda la empresa involucrada. Contanos un poquito cómo fue este caso concreto, que tiene algunas particularidades, ¿no es cierto? Y algunas características para destacar. Bien, bueno, gracias por invitarme. El caso Honda es un caso concreto que es conveniente analizar, dadas las implicancias que puede tener en el futuro para casos similares. El hecho concreto es que Honda Motors entregaba vehículos a un concesionario oficial ubicado en Resistencia Chaco. A su vez, este concesionario tenía sucursales ubicadas en distintas jurisdicciones, entre ellas Corrientes, además Formosas y Misiones. La cuestión pasa por determinar si Honda, al momento que entregaba los vehículos en la casa central de este concesionario en Resistencia Chaco, sabía cuál era el destino final de los bienes, es decir, de esa cantidad de vehículos, cuáles iban a ir a las distintas sucursales. Como bien aclaraste, tanto la comisión arbitral como la comisión plenaria se han ocupado de dejar claramente establecido que en el caso de venta de bienes, la atribución del ingreso debe realizarse al destino final de los bienes, entendiéndose por esta situación el lugar de donde provienen los ingresos. Por lo tanto, si Honda conocía esta situación, aquellos vehículos que definitivamente fueron a Corrientes debió atribuirlos a Corrientes. Y si no lo sabía, todas las ventas realizadas a este concesionario debía atribuirlo como lo hizo a la provincia del Chaco. El Chaco, claro, que fue donde entregó, a lo mejor Chaco fue la que después llevó los vehículos o lo que se trate a Corrientes. Claro. Ah, la moto, en este caso eran motos, ¿no? Sí, motos y vehículos. Motos y vehículos. Lo importante en este caso es a qué momento debe hacerse este análisis, porque pongámonos en el lugar de Honda. Honda, a partir del ejercicio siguiente, donde va a determinar los coeficientes, toma la información que surge del balance cerrado en el año calendario inmediato anterior, que esto es lo que establece el artículo 5 del convenio. Toma la información que surge del balance cerrado en el año calendario inmediato anterior, observa de la documentación respaldatoria a dónde fueron estos vehículos y si conocía esta situación o no. Honda dice, yo no sabía cuál iba a ser el destino final de los bienes, entonces atribuyó todos los ingresos a la provincia del Chaco. Obviamente la Dirección General de Corrientes viene tiempo después, en función de información que obtuvo, por ejemplo, el lugar de patentamiento de los vehículos, y dice, yo conozco que hay vehículos que fueron a Corrientes. Ahora, en el momento de calcular el coeficiente, ¿se sabía que esos vehículos o no? Esta es la cuestión. Esta es una cuestión de hecho y prueba. En realidad, de la documentación respaldatoria obrante del expediente y de acuerdo a lo que surge de la resolución del caso concreto, la provincia de Corrientes no pudo probar fehacientemente que Honda conocía si esos vehículos iban a ir a Corrientes o no. Es decir, no lo pudo probar. No lo pudo probar. Correcto.
Con lo cual, hasta este punto, podríamos decir que el criterio seguido por Honda era el correcto. Pero como no lo pudo probar, recurrió a una presunción. Es más, recurrió a una cadena de presunciones. Los códigos procesales provinciales tienen establecido que no se puede recurrir a una cadena de presunción para ajustar la materia imponible. La presunción, para que pueda ser aplicada, debe partir de un hecho cierto. Sí. En la medida que la presunción parte de un hecho presunto, esta presunción se desvirtúa. Y esto fue lo que hizo Honda. ¿Y a qué recurrió? Corrientes. Corrientes. ¿Qué hizo Corrientes? Como no tenía información clara, precisa, cierta, le pidió prestado los coeficientes de distribución de base imponible a otros contribuyentes que operaban en la zona. 2 de ellos eran concesionarios de vehículos y un tercero era una empresa de venta mayorista y minorista de artículos para el hogar, que no solo vendía productos Honda, sino que vendía lavarropas, heladeras, etc. Con lo cual, el coeficiente que esta empresa determinó no estaba vinculado a los productos que vendía Honda. La Dirección General de Renta de Corrientes, en un criterio simplista, le pidió prestado los coeficientes de distribución de base imponible y los utilizó para distribuir los ingresos de Honda, la base imponible de Honda, entre estas jurisdicciones donde estaban ubicadas las sucursales de este concesionario de auto cuya casa central está ubicada en Resistencia Chaco. Y la Comisión Arbitral confirmó esta situación, le dio la razón a la Dirección General de Renta de Corrientes. O sea, confirmó la presunción utilizada de esa manera. Confirmó esta cadena de presunciones, no hizo lugar a la apelación presentada por el contribuyente. Pero además utilizó también el criterio de la realidad económica. El criterio de la realidad económica, su utilización está permitida por el artículo 27 del Convenio Multilateral. Pero todos sabemos que el criterio de la realidad económica se aplica cuando el contribuyente utiliza una figura jurídica que no es la que corresponde a la actividad comercial. En ese caso, el organismo de control queda facultado para dejar de lado esa figura jurídica y poner en su lugar la figura jurídica que corresponde. Pero no era el caso. O sea, el criterio de la realidad económica no se aplica a este caso. Acá es una cuestión de... Y hecho y prueba. No hay una figura jurídica mal utilizada. Exactamente. Entonces, tampoco estuvo acertada la Comisión Arbitral al aceptar que a través de la aplicación del principio de la realidad económica, Corrientes tuviese razón. O sea, la conclusión de esta explicación que das es: ojo contribuyente, esto puede desparramarse por todas las provincias. ¿Esta sería la conclusión? Y se supone que la Comisión Arbitral tiene facultades para revisar las determinaciones realizadas por las provincias y corregirlas. Es decir, el objetivo de la Comisión Arbitral es llegar a la verdad material. Exacto. Y si para llegar a la verdad material, para eso debe analizar los expedientes, debe analizar la prueba, y en los casos que corresponde, darle la razón al contribuyente o darle la razón a la jurisdicción. Pero el objetivo es llegar a la verdad material. A través de una cadena de presunciones es imposible llegar a la verdad material, más en una situación como esta, donde la Comisión Arbitral debería establecer con claridad en qué momento se debe consultar la documentación respaldatoria para la atribución de los ingresos. Porque una situación es, ¿qué tenía Honda en el momento en que tuvo que determinar los coeficientes? ¿Y qué tenía la provincia, la Dirección General de Renta de Corrientes, tiempo después cuando fiscaliza al contribuyente, donde aparecieron otras pruebas que seguramente Honda no las pudo evaluar en el momento en que tuvo que determinar los coeficientes? Así que es una resolución de un caso concreto que deja abierta una gran incógnita y una gran preocupación para que
por si la comisión arbitral vuelve a aceptar este tipo de determinaciones, que más allá de la cuestión de hecho y prueba, claro, más allá de las cuestiones de hecho y prueba, en realidad está aceptando la utilización de una cadena de presunciones cuando la justicia nacional y provincial y la Corte Suprema de Justicia en muchísimos casos ha rechazado este criterio. A favor de la recaudación, no de la razón. Lamentablemente sí. Gracias, Ricardo. Okay. La verdad, claro. Gracias. Volvemos al piso. Excelente programa, así finaliza esta nueva edición. Gracias, Jimé, detrás de cámaras, gracias a la producción ejecutiva del contador Ramón Eduardo Pena. Nos vamos a ir con la frase habitual del programa y los vamos a esperar allí dentro de 7 días para una nueva emisión de Fórum Jurídico Fiscal.